la segunda parte de un vídeo que hice hace tiempo en el que os hablaba de mis periodrama preferidos, que os dejo por aquí. Y hoy os quiero hablar de la rama más dura del periodrama, quizás sería más adecuado llamarlo dramas históricos. Os pregunté si os interesaría un vídeo sobre esto y me dijisteis que sí, así que aquí lo tenemos. Voy a comentar los del que menos me gusta al que más, aunque ya sabéis que eso es relativo porque hay unos cuantos que estarían igual, me gustan por igual porque los adoro por igual, pero bueno. La diferencia con aquellas series es que en general en aquel top intenté coger periodramas o escoger periodramas que me resultaban entrañables. Dos periodramas que te pones para pasar un buen rato, que te dejen con la sonrisa y ya está, y no les pides nada más. Y en cambio estos para mí son periodramas o dramas históricos que sí que te hacen pensar, están muchas veces basados en hechos históricos y tienen su miga. En fin, vamos a empezar. The Mill, que es una miniserie que explora un poco la precariedad laboral que tuvo lugar durante la Revolución Industrial en Inglaterra. Se centra sobre todo en la vida de los obreros en una fábrica. También está muy bien porque nos habla de la familia, de los patronos que llevaban esa fábrica, de esa familia más rica y cómo los trataban a ellos. Pero bueno, está muy centrada precisamente en eso, en la gente normal, en los hombres y las mujeres que trabajaban allí. Y para mí es como, no sé, me recordaba muchísimo a Norte y Sur. Es como ver un poco más sobre Norte y Sur, todo lo que nos contaba Elizabeth Gaskell en ese maravilloso libro y en la miniserie. Pues aquí nos metemos en esa parte de la historia y profundizamos más. Además está basado también en hechos reales, pero de hecho es que en una fábrica y en documentos, creo recordar que había en esa fábrica. Y bueno, es una serie muy interesante también. Luego tenemos The Nick. Realmente en este top encajaría mucho mejor Casualty 1900, que lo incluí en aquel top, en el último, porque no sabía si iba a hacer esta segunda parte, pero bueno, ya que ya he mencionado a Casualty, voy a mencionar The Nick, que es una serie bastante similar porque también trata de la vida en un hospital a principios del siglo XX y un poco de la evolución de la medicina, pero desde el punto de vista de los médicos y de las enfermeras y del día a día, cómo trabajaban allí. Es cierto que las de las dos temporadas, la segunda me gustó muchísimo más que la primera. La primera creo que hacia la recta final disminuye un poco así, sobre todo a nivel argumental, porque visualmente es impactante esa serie, me gusta muchísimo. La música, la banda sonora es brutal también, te mete totalmente en ese ambiente. La fotografía es espectacular. Y bueno, el guión, aunque es un poco más irregular, sí que tiene unos personajes muy interesantes y ese punto histórico la hace fantástica. The Crimson Petal and the White es una de las series que he visto hace más tiempo de este estilo y está ambientada en la época victoriana. Cuando la vi me impactó muchísimo porque estaba habituada a ver a las adaptaciones de Dickens y eso, de Elizabeth Gaskell y ese tipo de historias como más buenas. Y esta es una historia como muy sórdida sobre, la protagonista es una prostituta y sobre ese Londres más oscuro y siniestro que no suele aparecer en los clásicos, aunque sí que podemos atisbar a ver cosas. Esta serie es totalmente directa e incluso desagradable a veces, pero es una historia fascinante con una protagonista, ya digo, increíble, y tengo un buenísimo recuerdo de esta serie. Peaky Blinders es otra serie que me encanta, ya lleva bastante tiempo dando que hablar. Precisamente yo creo que uno de sus puntos más impactantes es esa banda sonora, el aspecto visual que tiene totalmente único, que es una serie que da igual la escena que pilles, que ya sabes que son los Peaky Blinders porque es que es única. Y nos traslada a Birmingham justo después de la Primera Guerra Mundial y nos habla de una familia que poco a poco se van a hacer con el poder y cómo van a ir metiéndose pues brutalmente en los negocios así más mafiosos. Y lo interesante de esta serie no es esa parte más de mafia, en mi opinión, sino que toma temas muy dispares y muy interesantes. Por una parte, la familia tiene origen gitano, vienen además de una familia más bien desestructurada y pobre y desastrosa. Y luego, por otra parte, sobre todo al principio, se hacía hincapié en algo que me encantaba y eran las secuelas de la Primera Guerra Mundial que tenía sobre todo el protagonista Tommy. Y bueno, hay muchos más temas, es una serie muy interesante que os recomiendo muchísimo y que además es de estas que enganchan y te lo pasas muy bien viéndola. The Blessed Circle es otra miniserie británica que luego sacó una segunda parte, con lo cual al final quedó una serie de 2 temporadas cortitas, de poquitos capítulos cada una. Y es una serie que me gustó muchísimo en su día. Nos habla de esas mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial trabajaron descifrando códigos y cuando se acabó la Guerra Mundial volvieron a sus casas, la mayoría se casaron y llevaron una vida más bien anodina.
Y en este caso nos habla de un grupo de mujeres que después de un tiempo se reúne y tratan de resolver juntas una serie de asesinatos que están sucediendo. Entonces sobre todo la primera temporada me parece brillante por cómo nos pone en esa situación de unas mujeres que son especialmente inteligentes, que tuvieron un trabajo impresionante, que fueron súper importantes y de repente se les devuelve eso, el rincón de la sociedad. Han vuelto los hombres, tú ya no tienes nada que hacer aquí, vete a criar a tus hijos y déjanos en paz, y cómo las tratan a ellas a pesar de que, claro, tuvieron un papel muy importante, pero es que además es secreto, entonces tampoco es como si no hubieran hecho nada. Y bueno, lógicamente la trama del asesinato es muy interesante y está bien, pero para mí la parte social que nos cuenta pues la vida de estas mujeres, sobre todo después de todo aquello, me parece imprescindible solo por eso. Y bueno, la segunda temporada está bien también, pues que la primera chapó. Por supuesto aquí viene ya Penny Dreadful, es una serie que sé que no le gustará a todo el mundo porque es muy especial, pero para mí eso es lo bueno de esta serie, que es totalmente distinta a todo. Nos traslada a la época victoriana, pero es una época victoriana un poco distinta en la que todos los personajes de las novelas góticas de terror de la época existen. En la Frankenstein tenemos hombres lobos, tenemos vampiros, tenemos, qué sé yo, hay un montón de personajes de las novelas góticas que aparecen y aunque quizá algunos no tengan una importancia así muy grande, sí que tienen sus momentos de sus guiños. Y bueno, la protagonista es Vanessa Ives, que es una mujer impresionante y para mí es la serie es su vida y no hay nada más. Los demás personajes pivotan a su alrededor y todo tiene que ver con ella. Mi temporada preferida fue la segunda, sin ninguna duda, me pareció brutal. Y la tercera me parece que termina bien. Hay gente que se le hizo un poco raro y pesado que estuvieran separados los personajes. Creo que hubiera dado para más, que hubiera dado para una cuarta temporada si hubieran cogido los últimos episodios, que son geniales, y lo hubieran estirado un poco más. Hubiera sido una cuarta temporada súper oscura y genial. Pero bueno, al final ha quedado en 3 y estoy muy satisfecha. Quizá al principio si le dais una oportunidad choca, a mí al principio me parecía súper cutre y extraña, pero es que juegan con eso, con la cutredad, con la sangre, con la exageración, es que habla de eso, es que, en fin, a mí me parece impresionante y súper original. The Hour es otra serie británica fascinante que tristemente se canceló, es una de las cancelaciones más injustas y terribles que se hizo en la BBC. Yo no entiendo todavía cómo pudieron cancelar una serie tan impresionante. Está ambientada en los años 50 y nos sitúa un poco en la BBC, de hecho, y en una especie de programa televisivo de noticias, un magazine, ¿no? Y bueno, pues es todo el equipo creativo, cómo trabaja mano a mano. Está muy bien situada en el momento histórico, nos hace muchas referencias de ese momento a lo que estaba ocurriendo, pero sobre todo para mí lo más interesante es la crítica que hace a la sociedad, al periodismo. Los personajes son brillantes, a mí, mira que la he visto hace tiempo y todavía me acuerdo de los protagonistas como los mejores personajes que he visto yo en muchísimo tiempo. Es una historia que se queda contigo, que bueno, a mí me fascina, de verdad. Me parece una miniserie difícil de superar. Luego tenemos Testament of Youth, ya os he hablado en alguna ocasión de ella, es una película que me gustó muchísimo, me pasó un poco como expiación, esperaba una historia de amor y no tiene absolutamente nada que ver, es un drama impresionante sobre la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo de esta protagonista impresionante que es Brea Brittan. Está basado en sus memorias, que era capaz de luchar por sus ideales, por trabajar, por estudiar y por hacer cosas que de aquella a las mujeres le estaban totalmente vetadas. A mí, bueno, me fascinó muchísimo esta película, me parece preciosa, es un dramón también, pero es que es preciosa, no hay más que decir. Deathwood es otra de esas historias que nos cancelaron, es muy duro porque todo lo que me gusta lo cancelan. Bueno, el caso es que esta historia la cancelaron, pero al menos le dieron más o menos un final. Creo que tuvo 3 temporadas, creo recordar. La vi hace ya bastante tiempo, pero me gustó muchísimo. Es una serie un poco dura al principio, bastante oscura y así como que sufres un poco, pero también tiene unos puntos de humor que te lo pasas genial. Está ambientada en América, en la época de la fiebre del oro, de los colonos, de los pioneros, y es un poco como el Far West, pero real, ¿no? Es como esas películas de vaqueros, pero de verdad, lo que era la suciedad, la violencia, la locura que había en esa época. Y bueno, lo interesante además es que está basado en personajes reales, que a mí de verdad me enganchó muchísimo. Y bueno, cada temporada era mejor, cada vez me gustaba más y me dolió muchísimo la cancelación también. Creo que es una serie súper distinta y que tiene, pues eso, muchísima más profundidad de la que parece al principio. John Adams nos habla de uno de los fundadores de Estados Unidos, quizá el menos conocido
Y es una miniserie fantástica también, está muy bien hecha, se nota que es del HBO, que se gastaron su pasta en ello, pero no solo a nivel de fotografía y de banda sonora y de dirección, sino también en el guión, que es impresionante. Cada capítulo nos cuenta una etapa de la vida de este fundador de los Estados Unidos y nos sitúa en esa época y se ve cómo fue tan difícil llegar a un acuerdo, cómo romper con ese caos que estaba sucediendo y cómo se conformó realmente el país que ahora es. Una miniserie fascinante, si os interesa la historia, desde luego es que es perfecta, pero es que además en ningún momento es aburrida, es interesantísima, también se centra muchísimo en la vida personal de él, de su familia, de otros personajes históricos. A mí me gustó muchísimo y aprendí un montón con ella. Boyhood Empire es otra serie que está basada en hechos reales, está ambientada justo después de la Segunda Guerra Mundial, en Atlantic City, una ciudad típica de vacaciones, que, bueno, básicamente tiene a Nucky Thompson como jefe supremo cada vez más mafioso de esa ciudad y es un personaje corrupto que básicamente lo compra todo y lo mueve todo. Creo que tiene un guión soberbio, de esos que van creciendo, al principio es un poco lenta, se hace un poco... pues son capítulos muy pausados, pero cuando te vas metiendo de verdad en la historia te va ganando más. Es la época de la prohibición del alcohol, la época de la mafia, la época de la recesión también. Hay un montón de temas interesantísimos y luego está eso, la ascensión de Nucky Thompson, o más bien el descenso, que cada vez es más mafioso y más inmoral en todo lo que hace, pero también es eso, es un personaje fascinante, aunque yo la verdad es que adoraba a otros muchísimo más, por ejemplo como su hermano me encantaba. Bueno, hay muchos personajes geniales en esta serie y creo que es de las mejores que se han hecho. De verdad que es que adoro Boyhood Empire, me encanta. Algo parecido me pasa con Mad Men, que está ambientada, ya lo sabéis todos, en los años 50-60. Es una firma publicitaria y a través de ella nos muestra pues cómo era Estados Unidos en esa época y cómo es ahora también, porque comprendes muchas cosas de cómo era. Mi parte preferida quizás sea esos momentos en los que tenemos capítulos de históricos, en los que vemos realmente lo que estaba pasando. A mí eso me encanta, pero también es eso, es ver a Don Draper, que es un personaje despreciable en la mayor parte de los momentos de esta serie. En casi todas las temporadas yo siempre lo odiaba, pero es un personaje que también comprendes muchísimo, tiene capítulos brillantes dedicados a él, que le da la vuelta a la historia por completo. Es un elenco de personajes, la verdad es que todos son poliédricos, interesantísimos. Es una serie pues que tiene muchísimos premios, pero es que son todos merecidísimos. Y ya por último, no puedo evitar mencionar Hermanos de Sangre, mi miniserie preferida. Nos habla de la Easy Company, una compañía paracaidista, y nos cuenta desde que juntos se entrenan para ir a la Segunda Guerra Mundial hasta que termina la Segunda Guerra Mundial y todos sus compañeros lo que pasan juntos. Es una miniserie impresionante, muy impactante. Os dejo aquí el vídeo que hice hablando de ella. No os vais a arrepentir. De paso aprovecho y recomiendo otra miniserie de la Segunda Guerra Mundial que me pareció también muy interesante, que se llama Generation War o Los hijos del Tercer Reich, lo tradujeron aquí, que habla un poco de la otra parte, de la parte de los alemanes, y me parece muy interesante y que encaja muy bien con esta. O sea, las dos juntas, si las veis, bueno, te ayuda a entender mucho mejor lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y ya está, porque este vídeo va a quedar larguísimo, como siempre, pero bueno, simplemente recomendaros todas las series, todas las de las que he hablado y muchas más que me gustaría comentaros, porque son todos seriones de esos maravillosos, sobre todo estas últimas de las que os estaba hablando, me parecen imprescindibles, que cualquier seriéfilo o cualquier persona interesada por la historia debería ver. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, como siempre, comentarme si conocéis estas series, si os gustan, recomendarme más series que veáis que son parecidas. Ya veis que el género histórico me encanta. Todo por hoy, muchas gracias como siempre y nos vemos pronto. Adiós.